Jambo, ¿cómo están? Hace siglos que no digo este saludo, pero significa hola en suajili, que es una lengua muy extendida en el África Oriental. Yo soy Bea, bienvenidos al canal de Bea África y es un gusto enorme saludarles después de tanto tiempo sin pasarme por aquí. El día de hoy tenemos que hablar de este libro que es La crisis de la narración de este filósofo norcoreano Byung-Chul Han. Es un libro del año pasado, 2023. A veces todavía no sé muy bien en qué año estamos, no me acostumbro a decir 2024, pero es uno de los libros que más me ha gustado de este filósofo, que pienso que es uno de los más pertinentes para describir varios aspectos de la época en la que estamos viviendo. Y bueno, tú me vas a decir, vea, pero ¿qué onda con este men norcoreano que tiene que ver con el canal de Bea África y el contenido sobre las culturas africanas? Bueno, si ustedes ya han visto algunos de mis videos pasados, se van a dar cuenta que una de las constantes temáticas de este canal es la tradición oral. Si no lo has visto, tienes 30 segundos para ir corriendo a suscribirte para que después no se te olvide checar los otros videos en los que hablo de este tema. Ya te quedan 15 segundos y muchísimas gracias por suscribirte y darle like a este video. Siempre se me olvida decirlo, entonces pues de una vez antes de que entremos a full con el tema. El punto es que todo el tiempo que leí este libro, en cada página siempre estaba pensando en que la tradición oral africana tiene mucho que respondernos o muchos elementos que darnos para añadir cuestiones interesantes a la reflexión que nos está compartiendo Byung-Chul Han en esta obra. Algo que se me hace bien chido es que, bueno, estoy ahorita mismo en la casa de mi abuelita y justamente esta cuestión de la tradición oral en este canal lo hablamos desde el enfoque de las culturas africanas, porque pues de eso va, pero esta cuestión de la narración se me hace tan rica y que peligra tanto que ahora que estoy aquí con mi abuela, pues tengo que tener paciencia y como que le digo a mi cerebro, disfrútalo, escucha, pon atención, trata como de captar los gestos, los refranes, las frases que está diciendo tu abuelita, así que grabar este video desde este lugar, uno de los cuartos de la casa de mi abuela, pues tiene mucho significado. Eso solo lo digo para memoria, una memoria personal. Lo voy a dejar por aquí porque quizá en algunos años cuando regrese, pues tenga un sentido mucho más importante para mí y tal vez para ustedes, si están con sus abuelos, pues les dé un significado muchísimo más especial. Pero bueno, vamos a empezar. En este libro, Byung-Chul Han examina cómo la modernidad ha afectado la capacidad de las personas en general para contar historias. Describe sujetos que no tienen los elementos para narrar ni el tiempo para escuchar, una era dominada por la inmediatez, por el consumo masivo de datos, no de historias, de datos, y un contexto donde la tecnología digital promueve el multitasking, en lugar de concentrarnos en una sola tarea a la vez. Esta maña, esta afición por hacer muchísimas cosas al mismo tiempo sin concentrarnos en una sola. Completar un objetivo, disfrutar algo sin la compañía de una red social. Bueno, Han sostiene que esta transformación hace que el compartir con otros, la construcción de una comunidad, la memoria colectiva y con ello la empatía se debiliten cuando estos, dice, son los pilares fundamentales para la creación y la imaginación, pero además para transmitir sentido e identidad. Y entonces volvemos a esto, bueno, vea qué tiene que ver esto con la filosofía o las culturas africanas en una frase, como les decía, la tradición oral africana, que me parece que hace eco con cada crítica que Han hace en estas páginas. Pues dicho esto, la oralidad en las culturas africanas es una práctica fundamental para la existencia de muchos de los pueblos africanos, incluso en convivencia con la tecnología y las redes sociales, es decir, con la llamada modernidad. Las narraciones orales ocupan un lugar primordial en las familias, en las comunidades, y después de cada comida o en cada reunión de amigos, en fiestas grandes, en fiestas pequeñas,
fortalece la comunidad por el simple hecho de que narrar implica que haya alguien con los conocimientos para narrar y otro u otras con la paciencia para escuchar. Claro que no vamos a generalizar y decir súper románticamente que esto sucede en el día a día en absolutamente todas las partes, las ciudades, los pueblos africanos, pero sí es una costumbre que sigue caracterizando muchas de las realidades africanas hoy día. Hablábamos de la paciencia, yo les contaba o les comentaba que necesito tener paciencia, por ejemplo, para escuchar a mi abuelita hablar. ¿Por qué? Porque claro que en ocasiones esta actividad se puede tornar aburrida. Sí, ¿y qué? ¿Qué hay de malo con el aburrimiento? Bueno, pues volviendo a Han, este filósofo afirma que la modernidad o en la modernidad el individuo no tolera el aburrimiento. Es una clase de sufrimiento con el que no puede vivir y entonces va al celular y mira una historia en Instagram que en realidad no es una historia porque solo nos escupe información de la vida privada de alguien que en la mayoría de los casos no nos sirve para nada, sino para repetir esa foto que estamos viendo, esa pose, la visita a X lugar, el outfit que armé con los productos de Shane, cayendo en una falta de sentido que es peligrosa, porque la inmediatez de todo, la rapidez con la que vivimos, impide que tomemos conciencia de ello. Eso es lo peligroso. Pero frente a esto, la narración nos enseña paciencia como escuchas, agilidad, creatividad como narradores. Por eso los griots, que son personajes que representan las narraturgias africanas, la tradición oral africana, son tan valorados en sus culturas. La narración también da sentido a los días, dice Han. Esto me parece bellísimo y digno de reflexionar. Si volteamos a ver países como Nigeria, Mali, Ghana, incluso Etiopía, miramos tantos eventos, tantas fiestas que se comparten de forma tan articulada y viva que conservan su importancia porque todos entienden qué es lo que se está celebrando a partir de una historia transmitida, narrada de generación en generación. Y eso, en una frase de Han que me parece de las más bellas, hace que habitar el mundo sea estar como en casa. O sea, sentirte cómodo, sentirte a gusto, permitirte ser quien eres. Bueno, y conectando esta idea de que la narración, el contar historias, hace que el mundo se sienta como estar en casa, en palabras de Han, es decir que a través de estas historias narradas, de estas fiestas, los días no solo son días que transcurren sin más, sino que la vida misma transcurre esperando la próxima celebración con alegría, con sentido, más allá de la simple dicotomía que promueve la modernidad entre días que nadie quiere entre semana y los días ansiados, los fines de semana que se van tan rápido que ni siquiera han terminado, ni siquiera es domingo y ya estás sufriendo porque no quieres que sea lunes y entonces buscas estrategias para no deprimirte. El domingo de bajón le llamamos, ¿no? Y que además tiene una relación enorme con la cultura de la modernidad, que pasártela bien es gastar, porque si ponemos atención, los fines de semana sí son descansar y tal, pero también para muchos es sinónimo de gastar. Y entonces, si una quincena tiene más de 3 fines de semana, nosotros estamos sufriendo, ¿no? Y a la vez ya no estamos disfrutando tanto nuestros fines de semana y así se nos va la vida, en que si llega el próximo fin de semana, porque ya no quieres trabajar, pero a la vez no quieres gastar, y entonces la vida se vuelve casi que insoportable y para nada se siente como estar en casa. De esto nos habla Han. Y bueno, platicaba con una amiga el otro día que no vamos a decir que hay que luchar en contra de toda esta realidad de la modernidad porque es imposible e inevitablemente alguien va a tener este estilo de vida y va a ser algo que se va a perpetuar a las próximas generaciones y tal. Es verdad que el mundo cambia, que el cambio es parte de nosotros y todo apunta a que todo cada vez vaya más rápido. Pero una cosa es esa y otra es dejarnos devorar por la inercia de las cosas sin conciencia, sin tomarnos un minuto para pensar en lo que pasa con nuestras formas de habitar el mundo. Ojo, no para ser más felices, porque esta idea de la felicidad también es una idea de la cultura occidental moderna, sino para ser más plenos.
Entonces, algunas conexiones importantes del pensar en la tradición oral africana cuando leemos La crisis de la narración de Han podrían ser las siguientes. En primer lugar, hablando sobre la colectividad o la comunidad, en las culturas africanas la narración es un acto colectivo que refuerza el sentido de pertenencia y que mantiene viva la memoria histórica de la comunidad. Esto contrasta con el individualismo en el que infinidad de filósofos y filósofas ya han reflexionado. Tenemos a Nietzsche, tenemos a Sartre, Lipovetsky, Simone de Beauvoir, Nancy Fraser incluso, etcétera, y a todos ellos se une Byung-Chul Han. Para él, este individualismo es consecuencia justamente de una crisis en la costumbre, en la actividad, en la pérdida de un fenómeno tan simple pero tan significativo que es el de narrar. La pérdida de reunirnos a escuchar a alguien contarnos una historia impregnada de valores, de tradiciones y reflexiones. ¿Por qué? Porque es más rápido, es más inmediato compartir un post, una foto, además premia más, recibes más likes, más seguidores, crece una comunidad intangible alrededor de ti por el simple hecho de compartir algo sin profundidad, que lo más probable es que el día siguiente a la misma hora ya nadie recuerde. Número 2 tiene que ver con la temporalidad y la experiencia. Han menciona que las historias tradicionales contienen una riqueza en cuestión de tiempo, porque conectan el pasado con el presente y el futuro, algo que en la modernidad se ha debilitado porque solo existe el hoy, solo importa el momento. Y sí es verdad que el momento está hecho para vivirse, para disfrutarse, pero en la modernidad este concepto no tiene sentido porque a la vez que se habla del hoy, del momento, se promueven cuestiones como el multitasking que no te permiten justamente disfrutar a profundidad de ese momento. A mí de hablar de que solo importa el hoy en la modernidad es que hoy, en este momento, lo único que importa es que yo no me aburra. Esa creo que es la diferencia más importante. Y entonces me vendo y consumo cualquier tipo de cosas para evitar esta insoportable existencia aburrida. Viendo esta cuestión de la temporalidad, en la tradición oral africana la temporalidad justamente es fluida. Las historias suelen ser atemporales, conectan generaciones a través de la experiencia común, porque, ojo, no significa que una tradición esté ausente de cambios, no significa estancamiento, sino todo lo contrario, significa el poder, la riqueza y la creatividad necesaria para adaptarse a través de elementos narrativos muy diversos. ¿Por qué creemos que han sobrevivido estas tradiciones orales? Justamente porque se han adaptado a los cambios, porque no están contándonos una historia que permanentemente está atascada en la época de nuestros abuelos. Lo que importan son los valores y la forma de resolver estos problemas, no tanto en qué época sucedieron. Ligado a este aspecto tenemos el punto número 3, que tiene que ver con la sabiduría y la narración como un arte frente a los datos e información que imperan en nuestra sociedad actual. Han critica cómo las historias modernas se han vuelto meramente informativas o anecdóticas, perdiendo su capacidad para transmitir sabiduría. En la tradición oral africana, la narración no solo es entretenida, sino que también está cargada de sabiduría espiritual, moral, cultural. La narración oral africana suele ser un acto performativo, que es acompañado de música, de danza, de participación comunitaria, algo que Han valora como parte de la narración profunda. Piensa que en la modernidad peligra debido al énfasis en la comunicación digital por encima de todo. Nos surge enterarnos qué pasó, qué fue lo que impactó más la comunidad internacional el día de ayer, pero queremos la información en 10 segundos porque no tengo tiempo de sentarme a escuchar el noticiero, no simplemente consumir datos. Quiero saber sobre nutrición, pues me voy a buscar un reel que dure menos de 3 minutos porque no tengo tiempo de sentarme a leer un libro, porque no tengo tiempo de escuchar quizá un video que dure más de 20 minutos. Mientras Byung-Chul Han señala la degradación de la narración en la modernidad,
la tradición oral africana representa un contraste, mostrando cómo la narración sigue siendo una forma poderosa de preservar historia. No hablemos la historia, sino historias, la identidad o identidades, los conocimientos culturales en las sociedades donde la colectividad y la oralidad siguen siendo fundamentales. Otro día fue una plática sobre feminismos negros. Un ente nos hablaba sobre cómo las mujeres negras hoy día pueden encontrar herramientas para enfrentar el racismo y el machismo. Preguntaba sobre qué herramientas del pasado pueden ser vigentes para ellas si enfrentamos una época en la que ya no escuchamos a los adultos o a las personas mayores con sus narraciones. Y ella me hacía ver que tampoco podemos generalizar lo que nos dice Han, no es que esto esté pasando absolutamente en todos los rincones del mundo. Y me ponía como ejemplo la manera en la que las personas con el cabello crespo o afro portan hoy día peinados impregnados de historias que se remontan a las épocas de la esclavitud, donde los trenzados ocultaban mapas y rutas de escape, exigiendo hoy día respeto por esa extensión de su cuerpo, porque eso es el cabello. Y no lo digo yo, sino que esto también lo pueden encontrar en un documental o en un corto más bien, que se llama Coronas Negras, que si no me equivoco va a estar disponible de forma gratuita en octubre. Es un corto mexicano que narra la historia de personas que son hijas de mexicanos o mexicanas y senegaleses. Entonces, pues tiene una perspectiva muy interesante y justamente nos ilustran cómo hoy día la tradición oral perdura gracias a elementos como el cabello. Darle tanto valor al cabello de forma similar a la de sus ancestros, sus ancestras, de generación en generación, es porque existe una historia que reafirma ese valor y que crea comunidad a través justamente del cabello y los cuidados y los peinados y lo que significa. Y bueno, esta reflexión cruzada a partir de la lectura de Han reafirma algo que creo de forma muy personal, aunque no única, porque no creo que solo lo piense yo, simplemente es algo que no me gusta decir todo el tiempo y generalizar y así romantizar a las culturas africanas, pero me parece que para muchos de los problemas que enfrenta la sociedad occidental blanca, sobre todo en esta época marcada por la modernidad y de la que tanto habla Byung-Chul Han en su obra, pues las culturas africanas, las visiones de los países y los pueblos africanos tienen muchas respuestas, tienen mucho que decir. Entonces, para cada problema podríamos intentar mirar a el continente africano para ver qué tiene que decirnos. Esto es lo que preparé para este día. Espero que hayan disfrutado el video. Vayan a leer este libro, no lo posterguen, no se queden sin hacerlo. Lean otros libros de este filósofo, se los recomiendo mucho. Vean otros de los videos que tienen que ver con la tradición oral aquí en el canal de Beáfrica. Déjenme sus comentarios, qué opinan sobre este fenómeno tan interesante y desde luego, como mexicanos, mexicanas, si tú eres mexicano, yo soy mexicana, también la tradición oral es algo que impera en nuestra cultura, sobre todo con nuestros abuelos. Entonces, seguramente hay otros comentarios enfocados en la tradición mexicana, mexa, que responden a las inquietudes que Han expresa en su obra. Y bueno, eso es todo. Nos vemos próximamente con más videos aquí en el canal de Beáfrica.